Muy buenos días a todas y a todos. En esta cápsula número 2 hablaremos de los temas relacionados con el principio de interpretación conforme, el principio pro persona, el control de convencionalidad difuso ex officio y el parámetro de control de regularidad constitucional. Estos pues, prácticamente constituyen principios o criterios de interpretación en materia de derechos humanos. Al respecto, es importante considerar que tanto la interpretación conforme como el principio pro persona tienen su fundamento constitucional en el artículo primero, párrafo segundo, que a la letra dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Entonces, de este párrafo segundo y partiendo de los conceptos de bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad, podemos ubicarnos en el concepto de interpretación conforme que indica este principio que cuando nosotros estemos frente a una norma relativa a los derechos humanos, esta norma relativa a los derechos humanos deberemos de interpretarla, deberemos de obtener el significado acorde a lo que dice la Constitución, así como acorde a lo que dicen los tratados internacionales. Palabras más, palabras menos, lo que este principio establece es que no podemos realizar la interpretación de una norma jurídica relacionada con los derechos humanos únicamente con lo que establezca en sí el propio precepto normativo infraconstitucional, esa norma jurídica que se encuentra por debajo de la Constitución. Hay que hacer por mandato constitucional una interpretación acorde al texto constitucional, pero sobre todo también acorde a los tratados internacionales. Dicho de otra manera, acorde a disposiciones, principios, normativas, declaraciones del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En términos prácticos, ya no podemos litigar, ya no podemos proyectar una sentencia, ya no podemos construir un argumento única y exclusivamente con lo que dice, por ejemplo, nuestro Código Civil o nuestro Código de Procedimientos Civiles o el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es menester que litiguemos, que argumentamos, que construyamos una defensa, sobre todo en materia de derechos humanos, acorde a la Constitución y acorde a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Aunado a este principio, en el propio texto constitucional, artículo primero, párrafo segundo, habla acerca del principio pro persona y al respecto la doctrina refiere que el principio pro persona es un criterio fundamental que impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente, ampliar, a interpretar extensivamente las normas que consagran o amplían derechos humanos y, a su vez, a interpretar de manera restrictiva o limitativa aquellas disposiciones que minimicen los derechos humanos. Aquellas disposiciones que restrinjan derechos humanos, habrá que interpretarla de manera limitativa. De esta forma, el principio pro persona conduce a la conclusión de que la exigibilidad inmediata e incondicional de los derechos humanos es la regla y su condicionamiento, su limitación o su restricción son las excepciones. Aunado a estos dos principios de interpretación conforme y principio pro persona que constituyen criterios de interpretación en materia de derechos humanos, habrá que también, vamos a estudiar también los principios de control de convencionalidad difuso ex officio. Al respecto hay que considerar que el control de convencionalidad difuso ex officio es una institución jurídica que se construyó a partir de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912 diagonal 2010. Este expediente Varios fue objeto de conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la sentencia en el caso Radilla Pacheco que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México. A este respecto, una vez que fue notificada la sentencia por parte de la Corte Interamericana, el Estado mexicano se preguntó cuáles eran los efectos y los alcances de esta sentencia.
de esta resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la importancia que reviste para nuestro tema, y tomando en cuenta que estamos en una noción introductoria al respecto, es que en este expediente varios 912/2010 se desarrolló esta institución relacionada con el control de convencionalidad difuso ex officio. ¿Qué significa este control? Significa que los órganos jurisdiccionales diversos al Poder Judicial de la Federación deberán salvaguardar los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Y en este sentido, en esta obligación de salvaguarda de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, prevista en estos tratados, los juzgadores ordinarios y las juzgadoras ordinarias tienen una obligación, que es no aplicar o inaplicar una norma del derecho interno, una norma infraconstitucional, cuando se advierta que esta norma contraviene a la Constitución y contraviene a los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Hay muchos supuestos en la práctica, en tratándose, por ejemplo, de casos de la usura, en la que ya juzgados del ramo civil han determinado que la usura contraviene a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura, prohíbe la explotación del hombre por el hombre. En tanto que, en razón de ello, cuando yo voy ante un órgano jurisdiccional al reclamar el pago de intereses moratorios en un juicio ejecutivo mercantil, por ejemplo, derivado de un pagaré, y se cobra, por ejemplo, se quiere reclamar el 10 o el 15% de intereses moratorios, pues esos intereses moratorios son excesivos, son usurarios, de tal manera entonces que esto implicará la obligación que tiene el órgano jurisdiccional para no aplicar o para no ser válido estos intereses moratorios por ser excesivos, por ser usurarios, y en ese sentido se privilegia lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos por lo que establece al respecto la ley de la materia, por lo que establece el Código Mercantil, por lo que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Recordemos que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito pues establece la posibilidad de que el pagaré se suscriba de manera convencional, de tal manera que las partes son las que deciden cuánto se va a establecer de intereses moratorios, el 5% mensual, el 10% mensual, el 15%, lo que las partes acuerden. No obstante, ya llevado al terreno del litigio y privilegiando este control de convencionalidad difuso ex officio, entonces, pues, los órganos jurisdiccionales están obligados a no aplicar estas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe la tortura y en razón de ello modificar los intereses moratorios. Esto por mencionar un supuesto de los efectos de este control de convencionalidad difuso. ¿Por qué es difuso? Porque está disperso en los diversos órganos jurisdiccionales ordinarios. Porque eso es ex oficio, porque deberá realizarse de manera oficiosa. Es lo que refiere esta construcción realizada a partir del expediente varios 912/2010. Finalmente termino esta cápsula hablando del parámetro de control de regularidad constitucional y el concepto de restricción expresa que fue desarrollado en la contradicción de tesis 293/2011, por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación en efecto determinó ¿qué cosa? Determinó que el parámetro de control, la fuente de los derechos humanos lo constituyen los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Dicho de otra manera, ¿dónde están nuestros derechos humanos que podemos hacer valer nosotros? En la Constitución Política Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. A partir de ahí se establece el parámetro de control de regularidad constitucional. Pero, dice este criterio jurisprudencial, cuando exista una restricción expresa a derechos humanos previstas en el texto constitucional, habrá de estarse a lo que dice el texto constitucional y en ese sentido, digamos que no tendría valor este parámetro de control de regularidad constitucional. Por supuesto que es una decisión que hasta el día de hoy sigue siendo controvertida, sigue siendo controversial, sigue siendo una
un criterio que ha sido objeto de críticas, objetos de seguidores y objetos de quienes no están de acuerdo. Y esto a propósito de que en aras de este parámetro de control de regularidad constitucional y restricción expresa a derechos humanos, pues digamos que nuestro sistema jurídico mexicano todavía sigue vigente algunas instituciones violatorias de derechos humanos ya decretados así por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como el arraigo, como la prisión preventiva oficiosa. Pues bien, nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias.